Hermanos y amigos, le damos la bienvenida a este segundo día de esta campaña evangelística del Proyecto Miel, titulada La mayor historia que impactará tu vida. Esta semana se realizará del día 23 hasta el 30 de enero de este año 2021. Entonces, extendemos la invitación a cada uno de ustedes para que nos siga acompañando a través de nuestras redes sociales, YouTube y Facebook, para que nos pueda llenarse usted de este mensaje tan maravilloso y este mensaje tan esperanzador que nos muestra nuestro Creador. Vamos a comenzar este día orando. Los invito a ustedes que están en las casas para que podamos inclinar el rostro para orar. Oremos. Amoroso Padre, te damos las gracias porque tú estás presente cada día en nuestras vidas, Señor, y también porque tú nos muestras tu misericordia hacia nosotros, a pesar de nosotros fallar, pero queremos pedirte tu ayuda, Señor, para poder derribar esas barreras, Señor, y poder también conocer ese amor que tú tienes hacia nosotros, que nos muestras en cada momento, porque tú no nos desamparas nunca, a pesar de estas dificultades muy grandes, Señor. Tú estás acompañando en cada momento a cada uno de nosotros. Te pido que te quedes en forma especial por cada una de las personas que están viendo esta transmisión, para que tú llenes su vida de gozo y alegría, que puedas sembrar en ella esa luz de esperanza y de paz, para que todos nosotros podamos estar reunidos cuando vuelvas por segunda vez. Te pido, Señor, que te quedes también con el predicador de esta noche, Señor, para que tú lo uses como instrumento y para que podamos aprender más de ti a través de él. Señor, te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Buenos hermanos y amigos, vamos a cantar el canto lema, que lleva por título La mejor decisión. Vamos a preparar nuestra alma, nuestro ánimo para poder recibir bien y con energía este tema, este segundo día de esta semana especial de Proyecto Miel. Los invito a cantar con mucho ánimo. En el mundo de hoy necesitas tomar tu decisión. Hay violencia y maldad, destrucción y temor, mucho dolor. Te puedes preguntar qué rumbo seguir. Hoy debes tomar la mejor decisión. La mejor decisión es Jesús. Por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él. Esperándote está con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Si tu corazón se rompió y no tienes ya más a dónde ir, y si sientes pesar, penas, penas y llorar, no puedes más.
siempre es Jesús. La mejor decisión es Jesús. Por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él, esperándote está con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Vengan a mí los tristes y cansados, que solo en mí pueden descansar. La mejor decisión es Jesús. Por ti su vida entregó en la cruz. Lo que tú necesitas es Él, esperándote estar con amor. Ya no tardes más, hoy dile que sí y vivirás feliz. Después de este maravilloso canto, ¿qué viene? Por supuesto, viene el tema central, que este segundo día lleva por título Victoria, sangre, sudor y lágrimas, que tiene esta hermosa misión para poder contarnos sobre este tema nuestro hermano Daniel Inostroza, que es anciano de Hualpín. Entonces le damos el paso para que él pueda contarnos y explicarnos este tema tan hermoso. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Muy bienvenidos nuevamente a esta segunda noche de esta hermosa semana titulado La mayor historia que impactará tu vida. El título de este día es diferente. Dice Victoria, sangre, sudor y lágrimas. Victoria que consiguió nuestro Señor Jesús, la sangre que Él tuvo que derramar por nosotros, el sudor que su esfuerzo físico tuvo que generar, y las lágrimas también, porque Él derramó lágrimas por nuestro sufrimiento y por nuestro dolor. Vamos a invitarlos a que podamos orar, mis queridos hermanos, y iniciamos nuestro segundo tema. Oremos. Padre querido que estás en los cielos, santificado sea tu maravilloso y glorioso nombre. Agradecemos tanto, Señor, nuevamente el poder estar acá en esta ocasión para poder compartir nuevamente con nuestros amigos, nuestros hermanos, tu palabra santa. Que en esta ocasión nuevamente sea de gran provecho espiritual y de gran bendición y de esclarecimiento, Señor, para muchas preguntas que cada corazón presente pueda tener en esta ocasión. Quédate con nosotros, lo agradecemos enormemente por Jesús. Amén. Iniciamos con nuestro segundo tema. Victoria, sangre, sudor y lágrimas, entonces es el segundo título de nuestro segundo tema. Ayer vemos a modo de resumen cómo es que se originó el pecado, en qué lugar y en qué personaje se originó el pecado y cómo fue que vino a parar a nuestro planeta, a nuestra Tierra. Veremos ahora otras cosas que puede generar el pecado y la rebelión contra Dios. Vamos a ir allí al libro de Isaías, todos aquellos que tengan sus Biblias en la mano,
También algunos teléfonos pueden tener las Biblias también. Todos vamos a ir allí al libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Dice así lo siguiente: las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. La palabra de Dios nos dice que nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestra rebelión contra Dios es lo que produce una separación entre Dios y nosotros. Dios siempre ha tenido el deseo y el sueño de querer vivir lo más cerca posible de nosotros. Pero si hoy, justamente hoy, no lo podemos ver con nuestros ojos físicos, no lo podemos escuchar con nuestros oídos físicos, es porque existe pecado entre Dios y la raza humana. Si a veces no lo siento conmigo a Dios, es porque mis pecados han hecho una separación entre Dios y nosotros. En primera de Juan, capítulo 13, versículo 8, dice lo siguiente: eh, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eh, Como dije en el programa anterior, nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Hemos nacido con esa naturaleza. Eh, Estamos propensos a sufrir enfermedades, estamos propensos a sufrir de manera emocional por alguna situación difícil que esté viviendo nuestra familia, otra vez de manera personal, situaciones difíciles que nosotros estemos enfrentando. Estamos propensos entonces a eso por nuestra naturaleza de pecado. Pero gracias a Dios que Él envió a su Hijo para deshacer las obras del diablo. También dice el texto que aquellos que insisten en el pecado y en la rebelión contra Dios y contra su gobierno, ¿cierto? El texto nos dice que son participantes o son más bien dicho del diablo, de aquel que peca desde el principio. Y el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesús, vino precisamente a este mundo para deshacer las obras del enemigo. En el libro de Romanos, capítulo 3 y verso 23, todos estos textos que estoy leyendo están respondiendo a la pregunta que sale arriba: ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Dice Romanos 3:23, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En otros textos está escrito así: y todos están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos hemos pecado. Verán, mis amigos y hermanos, eh, si ustedes ven en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, eh, Adán y Eva estaban vestidos con la gloria de Dios. Cuando ellos pecaron después, esa gloria que los envolvía se desvaneció de ellos, y quedaron sin la gloria de Dios. Hoy nosotros tenemos que vestir ropas físicas, por ejemplo, este traje, esta corbata, mi camisa, qué sé yo, pantalones, etcétera. Tenemos que vestir ropa física porque estamos destituidos de la gloria de Dios. No es la gloria de Dios la que nos envuelve hoy debido a nuestra naturaleza pecaminosa. En el mismo verso de Romanos 6 sigue diciendo lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la recompensa de la rebelión, la recompensa del pecado es la muerte. Ustedes se preguntarán tal vez si es esta muerte que nosotros estamos acostumbrados a ser testigos, tal vez la muerte de un ser querido, de un vecino, etcétera. ¿Es esta muerte la paga del pecado? La verdad es que no. La palabra de Dios nos enseña de que la muerte del cual habla como consecuencia o pago del pecado es la muerte eterna. La muerte donde el ser humano nunca más volverá a tener la posibilidad de levantarse algún día del polvo de la tierra.
Es de esa muerte del cual está hablando como consecuencia y pago del pecado. El texto añade que el don de Dios, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La vida que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, nos ofrece no es esta vida, así como la muerte como consecuencia del pecado no es esta, sino la otra que es eterna. También la vida que Dios nos ofrece no es solamente esta que es pasajera, sino aquella que es eterna, que no tiene fin. Vemos entonces a través de estos 4 versos que hemos visto las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Todo esto respondía solamente a esa pregunta. Primero, hemos visto que el pecado nos separa de Dios, es decir, nuestra rebelión nos separa de Dios, produce una brecha, eh, se genera una muralla, ¿cierto? Y nos distancia de Dios. Segundo, nos sujeta al mal. Todo el que peca, ¿cierto? Es del diablo porque él peca desde el principio. El número 3, nos destituye de la gloria de Dios. Eh, la gloria de Dios que existía en el principio, como dijimos, ¿cierto? Se desvaneció porque ahora el pecado había entrado en la raza humana. Y 4, también vimos que nos condena a la muerte eterna, que no es esta muerte que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino la otra muerte, aquella muerte que es eterna, que es una segunda muerte. Surge una segunda pregunta. ¿Qué promesa le hizo Dios a Adán y a Eva antes de ser expulsados del Edén? Esta pregunta se responde en el libro de Génesis capítulo 3 y el verso 15. Y dijo Dios así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. La primera promesa de un Salvador. Aquí en este verso tenemos eh, el increíble amor de Dios compartido con la raza humana. El único rayo de esperanza que tal vez brillaría en el corazón humano. Adán y Eva habían pecado, la gloria de Dios se había desvanecido de la vida y el cuerpo de ellos, estaban separados de Dios debido a que se había generado una muralla entre Dios y ellos, estaban sujetos a la muerte eterna porque la paga del pecado es la muerte, pero Dios dice en este texto algo extraordinario. Lo que genera esperanza en el corazón humano se encuentra en este texto o a partir de este texto. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Dios estaba compartiendo con nuestros primeros padres la esperanza de un futuro Salvador, alguien que se pondría en el lugar de ellos, en el lugar tuyo, en el lugar mío, en el lugar de todos nuestros seres queridos, para cargar con la culpa de nuestros pecados y así entregarnos el perdón y la salvación. La siguiente pregunta, ¿qué promesa le hizo Dios a Adán y a Eva antes de ser expulsado de Edén? Es la misma pregunta, ¿no? Gálatas 3:16 responde de esta forma también. Ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. Hablando en singular, ¿no? A su descendencia no dice a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a uno solo. Y a tu descendencia, que es Cristo. A Abraham fueron hechas, cierto, las promesas pronunciadas también a su descendencia. La promesa que le fue entregada a Abraham, o por medio de Abraham también hacia nosotros, es que Cristo un día vendría como parte de su descendencia para acabar, cierto, con el pecado y el sufrimiento de este mundo. Él es el cumplimiento de la promesa hecha en el libro de Génesis, capítulo 3 y el versículo 15. Él es el rayo de esperanza que nuestros primeros padres pudieron vislumbrar cuando no había sino solamente pecado, sufrimiento, destierro
separación y una futura muerte. También Jesús, como la descendencia de Abraham, es el rayo de esperanza para nosotros, ¿cierto? Y la única esperanza de ello que nosotros tenemos para poder volver a nuestro lugar edénico, a nuestro origen, ¿cierto? Como fue al principio. En Filipenses 2:5 al 8 dice así lo siguiente: haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo al que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La verdad es que el texto es muy interesante porque Jesús es Dios. Él vino a este mundo tomando la forma y naturaleza humana, la piel humana, la carne humana, y se vistió de uno de nosotros, pero nunca dejó de ser Dios. Él siempre ha sido Dios y seguirá siendo siempre Dios. Nuestro Señor y Salvador tomó otra naturaleza también, la naturaleza humana. Aún siendo Él Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es decir, el poder de Dios o de Jesús cuando estuvo en esta tierra y las victorias que Él consiguió no dependió de su divinidad, sino más bien dependió de la divinidad de su Padre, de nuestro Padre Celestial. En ese sentido, Jesús nos dio ejemplo como ser humano, 100%, porque Él tomó la naturaleza humana, y como ser humano Él nos dio ejemplo de que, así como Él venció, nosotros también podemos vencer. Esto no se consigue solamente por el esfuerzo humano, por el ejercicio de la voluntad, sino especialmente por el poder de Dios, acompañado por el esfuerzo humano y por la fuerza de voluntad. Filipenses, los mismos textos, Filipenses 2:5 al 8, sigue diciendo: tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia y la humildad de Cristo y la sumisión que el Salvador mostró en este mundo fue algo sobrehumano totalmente. En ningún ser humano se pudo vislumbrar las características de su verdadero carácter. El carácter que Cristo vino a mostrar era el carácter del Padre. Él vino a revelar cómo es Dios el Padre en su divinidad, en su poder y su majestad. Él vino a mostrar la humildad que el Padre también tiene. Esto es impresionante, mis queridos amigos y hermanos, porque ¿en qué ser humano se ha visto algo parecido? Solamente en Jesús. Él, siendo Dios, tomó la posición de siervo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz era una de las muertes más horribles en la época de Cristo, en la época de los apóstoles, inventada por el Imperio Romano. En el libro de los Hebreos, o carta a los Hebreos, más bien dicho, capítulo 4 y el versículo 15, se responde a la pregunta que dice: ¿quién intentó hacer Satanás con Jesús y cómo se mantuvo el Señor? ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo? ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades? Pues Él fue tentado en todo, al igual que nosotros, pero a diferencia de nosotros, Él fue sin pecado. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, a veces nuestra vida, nuestro corazón se siente agobiado por tal vez alguna culpa de algo sucedido, tal vez por alguna ofensa que no sabemos cómo solucionar. Debemos entender a través de este texto de que Dios nos comprende, que Dios nos entiende. Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él también fue tentado, así como nosotros todos los días lo somos, pero a diferencia de nosotros,
como dijimos anteriormente, dependiendo del poder y del amor del Padre, Él pudo obtener la victoria y también nos invita a nosotros a ser victoriosos en Cristo y en Dios el Padre también. La siguiente pregunta dice así: ¿por medio de qué muchos serán constituidos justos? Romanos 5:19 responde: porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. En Adán, cierto, como cabeza responsable de su familia y del lugar donde él había sido puesto, que era este planeta, cierto, a través de él, de su desobediencia, todos nosotros pasamos a ser pecadores y todos destinados a la muerte eterna. Por un pecado solamente y por un solo hombre entró la muerte, pero también por Cristo y la obediencia de Cristo. Muchos de nosotros, de todos aquellos que aceptan a Jesús en sus corazones, son constituidos justos. Efesios 2:8-9 responde a la pregunta que dice: ¿pueden nuestras obras salvarnos? ¿Por medio de qué somos salvos? El texto dice: porque por gracia sois salvos o salvas por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Este texto es muy extraordinario porque echa por tierra la idea de que uno tiene que ganarse la salvación, de que uno tiene que hacer algo para merecer la salvación. La palabra de Dios nos enseña de que somos salvos solamente por la gracia. La salvación es un regalo, mi querido amigo, mi querida amiga. Es un regalo que Dios nos ha hecho a nosotros de manera gratuita. No lo merecemos. Y esto es extraordinario porque nosotros siempre cuando queremos hacer algún regalo, estamos tratando de ver qué fue lo que hizo aquella persona o un ser querido, tal vez nuestros hijos, para que se merezca tal regalo. Y la verdad es que Dios no hizo eso, viendo Él que nosotros no merecíamos ese regalo. Sin embargo, Él en su infinito amor y misericordia nos hizo llegar ese regalo. A través de Jesús y su muerte en la cruz, Él nos entrega a nosotros en bandeja de plata y en nuestras manos la propia salvación. ¿Qué acto puso a nuestro alcance la salvación de Dios? En realidad no es el acto nuestro lo que puso al alcance de la salvación de Dios. Primera a los Corintios responde 15:3 lo siguiente: porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por mis pecados o por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Nosotros, eh, nosotros tenemos la oportunidad de recibir este hermoso regalo de la salvación solo a través del sacrificio hecho por Jesús en la cruz. Hace 2000 años, Él cumplió la promesa de Génesis 3:15. Vino a morir por nuestra rebelión, para darnos nuevamente una nueva oportunidad de poder volver al paraíso y la salvación. Ezequiel 33:11 responde a la pregunta que dice: ¿cuál es el mayor deseo de Dios para con sus criaturas, es decir, todos nosotros? Dice el texto: diles, vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Y dice el Señor Dios: apártense de sus malos caminos, porque no morirán, o ¿por qué morirán, oh casa de Israel? Es decir, no hay necesidad de que nosotros tengamos que perdernos, si Dios ya ha hecho en propiciación por nuestros pecados, ¿cierto?, el regalo más caro y más maravilloso que alguna vez se ha ofrecido a los seres humanos. A veces, mis amigos, nosotros buscamos una salida para nuestros problemas, para nuestros conflictos. Y cuando nosotros nos aventuramos a estudiar la palabra de Dios,
nos damos cuenta de que en realidad la salida está tan cerca de nosotros y que la solución de nuestros problemas y de las consecuencias eternas que recibiremos están tan cerca de nosotros que solo basta con aceptar y abrir nuestro corazón a Jesús y aceptar el precioso regalo que Él nos ofrece. Eh, Segunda Pedro capítulo 3 y el verso 9 dice así: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente con todos, no queriendo Él que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento o procedan al arrepentimiento. Eh, A veces yo he escuchado de personas que dicen, pero yo toda la vida he escuchado de que Dios viene pronto, que Jesús viene pronto, de que la segunda venida está a las puertas, pero hasta el momento parece que nada acontece. Y ese tal vez puede ser el pensamiento de muchos. Pero este texto es muy revelador. Dios, Jesús, nuestro Salvador, no ha venido todavía porque Él quiere que tú y yo entendamos que la salvación es un regalo. Él quiere que tú y yo y nuestros seres queridos entendamos que sin Cristo y sin su sacrificio por nosotros, sin aceptar su sacrificio y regalo por nosotros, no podemos ser salvos. Dios quiere que tú y nosotros y nuestros seres queridos procedamos al arrepentimiento y cumplamos, seamos el cumplimiento del sueño que Él tiene, que tuvo siempre en su corazón, de un día permitirnos a la existencia para vivir eternamente con nuestro Dios a nuestro lado. ¿Qué debemos hacer? Bueno, Salmos 6, verso 4 dice así: vuelve, oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. El llamado de Dios que nos hace hoy es que nosotros volvamos a Dios. Saben, mis hermanos, no es el ser humano quien vuelve a Dios normalmente, es Dios quien siempre busca al ser humano. Tal vez Dios te ha buscado ya en algún momento de tu vida, a través de algún mensaje, a través de algún amigo, de algún vecino, de algún ser querido que te ha hablado de ti. Incluso hoy, a través de este programa, Dios te está llamando, haciendo un llamado a tu corazón. Sacando afuera, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Mis queridos amigos, la salvación está tan cerca de nosotros que solo basta con creer en nuestro corazón. Pero el texto enseña algo muy interesante también. Dice que no solamente sería salvo aquel que cree, sino también su casa. La consecuencia de uno poder creer es que la casa, es decir, los seres queridos de uno serán salvos. Pero ¿cómo es que sucede esto? ¿Será que solamente basta con que yo crea y acepte a Dios para que mis seres queridos sean salvos? Bueno, en realidad tiene que ver un poco con eso, pero no es tan así. Creer en Dios, aceptar a Dios en mi corazón, a Jesús y su sacrificio por mí, me lleva a compartir con otros el maravilloso ofrecimiento y regalo que Dios me ha hecho a mí. Ese compartir con mis seres queridos, con mis vecinos, con mis amigos, es la consecuencia de que esos serán salvos también solamente porque yo he decidido creer en Dios. Entonces, la casa de aquel que cree, es decir, la esposa, los hijos o el esposo tal vez, será salvo como consecuencia porque alguien de manera valiente decidió abrir su corazón y creer en Dios, y por haber creído y aceptado a Dios en su corazón, decidió compartir el mensaje de salvación. Y la casa, los hijos, la esposa o el esposo, los tíos, el abuelo, etcétera, escuchan también de ese mensaje y abren su corazón para aceptar a Jesús también. Hechos, capítulo 4, versículo 11 al 12, responde también a la pregunta de lo que debemos hacer. Él es la piedra rechazada por ustedes, los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Jesús, como ser humano, como Dios, fue rechazado cuando Él vino a este mundo. A los suyos vino, dice la Escritura, y los suyos no lo recibieron. Él era la piedra del ángulo que fue rechazada por los edificadores en el tiempo de Salomón, cuando estaban construyendo el templo. Él ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice la Escritura que en ningún otro hay salvación. En ningún ser humano hay salvación. Solamente en aquel que tuvo el valor, el amor suficiente y la valentía de venir a este mundo y morir por nosotros. No hay otro ser debajo del cielo dado a los hombres como el nombre de Jesús, en la cual nosotros podemos ser salvos. Mis queridos amigos, la verdad es que Dios te hace nuevamente un llamado. El llamado es que abras tu corazón y aceptes a Jesús. Nosotros podemos ver a nuestro alrededor por las cosas que suceden y por las que han sucedido ya y por las que sabemos incluso que seguirán sucediendo. Todas esas cosas nos anuncian de que Cristo está pronto a regresar. ¿Qué harás? Dios te hace un regalo hoy. Ese regalo es la salvación. Es gratuita. Nada tenemos que hacer para ganarnos la salvación. Lo que debemos hacer, como Dios ya lo ha enseñado hoy, es abrir nuestro corazón, creer en Él, aceptarlo como nuestro Salvador y creer y compartir este maravilloso mensaje también con otros, partiendo por supuesto por la casa, por nuestros seres queridos. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano. Si hoy tenías algo importante que hacer, bueno, déjame decirte que tenías que haberlo hecho hoy, porque el tema de mañana no te lo puedes perder. Que el Señor te bendiga. Después de este hermoso tema que nos ha entregado nuestro hermano Daniel sobre lo que tuvo que padecer Jesús por nosotros, por amor. Y ese amor siempre está en cada momento de nuestras vidas. A pesar que de repente estamos desanimados, tenemos dificultades, pero el amor de Dios siempre está. Hermanos, los invito a orar. Inclinemos el rostro. Amoroso Padre, que moras en los cielos, te damos las gracias por este lindo mensaje que nos has dado. Gracias por usar a tu siervo como instrumento para llegar a nuestros corazones y ver lo que has hecho por nosotros, que has pasado por sufrimiento, Señor, porque tú has dado todo tu esfuerzo por nosotros y lo sigues haciendo actualmente. Señor, te agradecemos porque estás con nosotros, te agradecemos porque tú nos das ese aliento de vida y también porque tú estás allá en el cielo protegiéndonos y ayudándonos a aprender de ti, Señor. Permítenos tener ese corazón y ese amor que tú nos enseñaste. Señor, te pido que te quedes con cada uno de nosotros, todos los que estamos participando. Y si no están participando en esta semana, también quédate con ellos que tienen alguna dificultad, para que le des esa paz en sus corazones y en su vida. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los invitamos para mañana, el tercer día, que tiene como título Mediación, obra imprescindible. Este es un tema que nos va a llenar nuestra alma, ¿no es cierto? Para que cada uno de ustedes y nosotros podamos participar en esta semana especial. Está extendida la invitación. Inviten a sus amigos, a vecinos, a familiares para que puedan estar junto a nosotros en estas transmisiones a través de nuestras redes sociales y compartir este maravilloso mensaje. Nos vemos mañana. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.